Buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca de Fundación Caja Navarra en Civicán, Centro de Pensamiento y Cultura Compartida. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de nuestro programa Conversatorios, en el que hoy charlaremos tenemos la suerte, el honor, el lujo de charlar con este gran artista que es Pepe Villuela. Bienvenido, Pepe. Como es costumbre en el programa, pues atravesaremos un poco la trayectoria vital, su biografía lectora, sus vivencias, sus experiencias, todo eso que ha desarrollado su imaginario y que a través de ese imaginario pues ha influido en tu proceso creativo, en tu creación de personajes y también en tu vida personal, claro. Así que nada, luego hablaré con él, como es costumbre, hablaré con él y luego os pasaremos un micro para el que quiera preguntarle a Pepe lo que quiera, ¿vale? Ahora os lo voy a presentar brevemente. José Villuela Castillo nació en Logroño, es más conocido como Pepe Villuela, es un actor, payaso, humorista, poeta y escritor. Se licenció en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y está titulado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Tras sus comienzos en el teatro como humorista, donde realizaba parodias mudas en las que interactuaba con objetos, dio el salto a la televisión para participar en programas como el 1, 2, 3. Ha trabajado en cine, películas como Tierra de Julio Meden, El milagro de Petinto, La aventura de Mortadelo y Filemón. En televisión, aparte de aparecer en programas, ha sido muy famoso por muchas conocidas series como Aída, Hospital Central, El comisario. Y en teatro, pues ha sido actor en infinidad de obras de teatro, que no voy a enumerar todo esto. Destacar que ha participado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en varios años y que sus proyectos más actuales son El Gritón de Onofre, El pícaro perdido, que tenemos aquí la obrita, que ha sido estrenada en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro, y El barbero de Picasso, estrenada en el Teatro Español de Madrid. Estas son tus dos últimas obras. Como poeta, pues tiene unos cuantos poemarios, con uno de los cuales, titulado Y amarte sin saber, ganó en 2007 el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro. Tienes infinidad también de premios, pero bueno, vamos a destacar el Premio Ondas al mejor intérprete masculino de ficción nacional por su papel como Chema Martínez en Aída, Premio Max al mejor actor de teatro por la obra Rinoceronte, Premio Mejor Actor Secundario de Teatro de la Unión de Actores y Actrices por su trabajo en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Y luego tienes un par de premios que a mí me parecen muy interesantes porque son que te los dan a tu larga trayectoria profesional, que te dieron el galardón a las artes y la cultura de La Rioja, y uno, el Águila de Oro, en el Aguilar Film Festival del Aguilar de Campo. Sí. Pues nada, después de esta breve... porque tu biografía es muy extensa, lo he resumido, que vayan a Wikipedia y lo verán. Siempre comenzamos por la infancia. Sí. Entonces naces en Logroño, pero desde muy pequeño, desde bebé, te vas a vivir a San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de tus primeras lecturas? Sí. Recuerdo que, bueno, mi padre era un hombre al que le gustaban mucho los libros. Y cuando digo los libros no hablo de la lectura. Era un hombre que compraba muchos libros y tenía muchos libros en casa. De vez en cuando le veíamos leer, pero leía más periódicos. Pero sí, le gustaba tener libros. Era como que quizá el objeto en sí mismo ya le provocaba una sensación como de que a partir de lo que tenerlo en las manos, por ósmosis, uno podía llegar a incorporar en sí lo que el libro tenía. Y siempre, bueno, pues me empujaba o me inducía a la lectura. Me compraba muchos tebeos, los DDT, los Pulgarcito, los tebeos de la época, y esas fueron mis primeras, digamos, lecturas. Recuerdo un libro que había en casa también, que era de Edmundo Damicis, Corazón,
que es un libro, bueno, pues que a lo mejor lo conocéis, que narra la historia de un muchacho, un chaval en la escuela y en la adolescencia, con las tribulaciones, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia en la escuela. Había un libro también que recuerdo con muchísimo cariño, que son las fábulas de Esopo, en una edición infantil, con tapa dura y a todo color por el interior, que disfrutaba mucho leyendo y me daba para hacer muchas preguntas, ¿no?, acerca de cuestiones morales que se planteaban en las moralejas de las fábulas. Esas son digamos, las lecturas de las que más me acuerdo ahora mismo, de la infancia más primigenia, sí, ¿no?, de esa te hablo. De aquellos momentos, pero yo me llegué a aficionar mucho a la lectura gracias al cómic, al TVO. Al TVO. Sí, podía abstraerme absolutamente, pues, en esas tardes de verano en las que todo el mundo se refugiaba en la siesta, y para que no diéramos la guerra nos daban un TVO y nos sentábamos en un rincón a la sombra y soñábamos, ¿no?, con aquellas, pues estaba el Capitán Trueno, entre Jabato, estaban, bueno, pues aquellos tebeos de la época que narraban aventuras y una forma de mirar el mundo pseudo-heroica o heroica al modo de aquella época, pero que tanto ilusionaban a los chavales. La lectura yo creo que ha sido siempre un refugio, pero también un punto de escape hacia lugares soñados y hacia espacios cargados de posibilidades de mejorar la vida. Enmarcados en la infancia, yo sé que a ti te marcaron mucho tus abuelos. Sí. Y que tú ahora tienes una nieta. Sí. Es como una doble pregunta. Si tú tienes algún cuento o tradición oral que te venga de tus abuelos, y si tú lees con tu nieta, ¿qué lees? Pues mira, con mi nieta leo ahora mismo, pues, cuentos muy facilitos, ¿no? Pues por ejemplo hay uno que se dice los pequeños dinos no pegan, que es un libro en el que hay un dinosaurio muy enfurecido que de pronto grita a su hermana, o grita a su hermano, o le pega, o incluso grita a su abuela, y entonces es una llamada a la contención. Es un libro en el que a la niña pues le viene muy bien pensar en cuál es el tipo de comportamiento que conviene tener con las personas que te rodean, de cara a llevarse mejor. Y bueno, pues luego hay un libro que le encanta, que es La caca, que le gusta mucho porque de pronto yo creo que homogeneiza naturalmente a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, sino que, bueno, pues ves la caca del elefante, la caca del mosquito, la caca de la mosca, y entonces ella como que va componiendo el mundo, no de que el mundo sea una mierda, que eso no se lo quiero transmitir todavía, ya llegará ella a sus propias conclusiones, pero sí que de pronto hay, bueno, pues un contacto entre lo ideal, maravilloso del mundo y la parte esa más terrenal que es la caca. Y luego pues los cuentos tradicionales también, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, a veces hacemos variaciones, cambiamos el final, mezclamos unos personajes, metemos al lobo de un cuento en el cuento de otro, y entonces, bueno, pues eso nos permite imaginar juntos, dialogar y reírnos muchísimo. De nuevo, pues en este caso la lectura, no ya como intimidad, sino como momento de compartir con mi nieta, es un momento especial, ¿no? Luego, pues a veces me paso un poco y le enseño libros de pintura y enseño pues libros en los que se ven imágenes con las que uno puede fabular, pues que podría estar diciendo, estos de aquí de la rendición de Breda, bueno, y entonces ella ve pues vestuarios distintos, ve la relación, le puedes hablar de otras épocas, aunque para ella todavía todo eso no tiene mucho sentido, porque ella vive el presente absoluto, ni siquiera hay un futuro, ¿no? Ella siempre habla de ayer y a lo mejor se está refiriendo a hace 3 meses, pero es una forma de ir, bueno, digamos, acondicionando o llevando su mente y su conocimiento hacia lo que luego nos va a permitir convivir y dialogar, pues por el conocimiento de otras épocas, de otras formas de vida. ¿Te recuerdas así con tus abuelos? No, es que con mis abuelos mi relación era... ¿Quién está ahí? No se me oye. Sin avisar.
Si quieres me pego más yo el... Ahí. Ah, perdón, ¿eh? Pues no recuerdo eso con mis abuelos, porque a mis abuelos los veía una vez al año, cuando íbamos a Logroño, y con ellos, bueno, pues más que nada lo que había era canciones, sí, o algún tipo de retahíla, o algún tipo de trabalenguas, pero claro, la época de mis abuelos es una época en la que los libros en casa no existían. Mi abuelo sí leía, pero no lo he visto nunca con un libro. Leía el periódico, concretamente leía El Caso en el patio, leía El Caso, le interesaba mucho ese sensacionalismo criminológico. Y mi abuela Faustina, que era un encanto, pues la verdad es que no leía. Yo creo que incluso puede ser que no supiera. No supiera. Y luego a la otra abuela no lo conocí, pero a la otra abuela pues tampoco leía mucho, y tengo una anécdota que me hace mucha gracia, porque ella hacía que leía. Tenía un día en casa, vivió los últimos años en nuestra casa, pues ella se ponía así y cogía una revista y se ponía a leer. Y se tiraba las horas muertas en la misma página. Entonces un día mi padre la sorprendió leyendo una revista en italiano. Entonces le dijo: madre, ¿te enteras de algo de lo que lees? Y ella se ofendió. Dijo: hombre, ¿cómo no me voy a enterar? Y volvió a su lectura en italiano. O sea, ella no dijo: no veo nada, no vería. Pero era una forma de estar como en recogimiento, y a lo mejor una forma de evitar hablar con nosotros. No lo sé. No lo sé. Oye, la lectura también puede ser una fuga, ¿eh? Sabía meditar, ¿eh? Sabía meditar, se tiraba las horas muertas con revistas de italiano o revistas al revés. Eso puede ser un ejercicio muy útil, ¿no? Contra Alzheimer, leer al revés. Bueno, y ya pasas a los cómics ya un poco como Mortadelo y Filemón. Sí. Que te compraba tu padre, ¿no? Los domingos. Sí, mi padre, cuando los sábados venía de trabajar, yo iba corriendo hacia él, porque siempre traía, o casi siempre, no siempre, un TVO, un cómic de Mortadelo y Filemón, o ya digo, de lo que fuera, y me los daba. Desde el sábado por la tarde, después de comer, el placer estaba en arrellanarse en el sillón, no en el sofá, en el sillón, entre los dos brazos, y leer. Alguno me traería en italiano igual. Y no me di ni cuenta. Que la vida luego te ha traído a Filemón a tu vida. Bueno, es que eso fue un regalo absoluto, porque claro, cuando un día te llama por teléfono y te dicen: vamos a hacer una película de Mortadelo y Filemón, y yo estaba esperando: ¿y ahora qué? ¿Me va a decir algo más? Dice: y habíamos pensado en hacerte una prueba. ¡Qué bien! Yo ya conocía a Javier Fesser, el director de otra película, del Milagro de Petinto. Habíamos hecho también un corto que había dirigido él. Y entonces, pues nada, me mandó el guión de la separata de la prueba, y le digo: bueno, prepárate Mortadelo. Y yo digo: ¿Mortadelo? No. Digo: hombre, me hace ilusión, pero era mucho más alto. Digo: no sé, no me veo como Mortadelo. Y dice: prepárate Mortadelo, porque yo no tengo una idea estereotipada de lo que son los personajes. Y yo le dije: hombre, si yo me veo en algo es en Filemón. Dijo: no, vamos a romper moldes. Y me preparé a Mortadelo. Y hicimos la prueba para Mortadelo, y me fui a casa desconsolado, porque me di cuenta de que él se había quedado con cara de: no es esto lo que esperaba. Y entonces, días después, me volvió a llamarme, y yo me quedé muy triste, porque pensé que aquello no iba a salir. Y entonces me llama y me dice: vamos a probar con Filemón. Y dije: venga, ahora tengo una segunda oportunidad. Recuerdo además que en aquel momento estaba aquí en Pamplona, en la escuela de teatro, haciendo un curso con unos jóvenes, y volviendo a casa en el autobús me llamó y me dijo que lo iba a hacer. Luego hubo problemas, porque la productora no quería que fuera yo. Vaya. No quería. Lo cual lo hizo todavía más épico. Sí, porque Javier se portó muy bien. Dijo: no, la película la voy a dirigir yo y quiero elegir a los actores. Entonces quiero que lo haga Pepe. O sea, no se lo terminaré de agradecer nunca. Cuando terminamos la película, él me dijo una cosa muy graciosa.
me dijo, ¿te das cuenta de que te acabo de joder la vida? Digo, porque ya vas a ser siempre Filemón. El señor Filemón. Y de hecho a mi hijo en el instituto le llamaban Filemonazo al pobre. ¿Ah, sí? Sí, le cayeron etiquetas por eso, Filemonazo. Y bueno, todavía alguna gente me sigue llamando Filemón, pero qué maravilla, ¿no? No sé, bueno, que te conozcan por los personajes que haces, que más da que sepan tu nombre, pero si saben que has hecho Filemón, de alguna manera estás ya presente con un inmortal. Pues ahora que has nombrado el instituto y tu hijo, tú empiezas en el teatro en el instituto. Sí. Según parece, ves la Odisea, ¿no? Representar la Odisea y de ahí arranca, ¿no? ¿Quieres formar un grupo? ¿Cómo fue esa historia? Pues yo no había ido nunca al teatro. Tendría 13, 14 años. No había ido jamás al teatro. Y en el instituto había una sala diáfana. Sería, pues, como esta, alguna columna habría, pero yo recuerdo una sala diáfana porque ni siquiera era un centro que se hubiera construido para instituto, no estaba acondicionado para eso, no era un salón de actos, era una sala. Nos sentamos en el suelo, nos llevaron una mañana allí y empezaron a aparecer unos chicos y unas chicas con unos palos y unas telas blancas y empezaron a montar ahí un lío muy atractivo. Nosotros estábamos rodeando y yo no sabía lo que estaba viendo. Yo veía gente hablando, diciendo cosas, contando una historia, que de pronto la tela se convertía en el mar, después se montaban en el palo y aquello era la vela de un barco, pues lo ponían de tal manera que parecía una montaña, aparecían de detrás y era como si estuvieran en una cueva. Todo aquello me fascinó, porque a partir de elementos tan sencillos como unas telas y unos palos hicimos un viaje. Luego más tarde me enteré, dije, era la Odisea, porque yo no había leído la Odisea, ni sabía quién era Ulises, ni por supuesto quién era Homero, no tenía ni idea, pero a partir de aquello me empecé a interesar, porque dije, este viaje era lo que estaban contando. Yo he visto el mar, yo he visto la cueva, yo he visto a las sirenas, he visto a Ulises atado al mástil para desoír el canto y la llamada de las sirenas, y me enamoré del teatro. Dije, qué bonito, porque con tan poco se puede hacer tanto, fomentar la ilusión. Por eso yo creo que siempre me ha interesado mucho el teatro más de sugerencia, más que de impacto escenográfico, grandilocuente. Lo mínimo, el que una persona con su palabra, con su voz, con 4 elementos, sea capaz de despertar en el espectador el interés y la magia, porque eso convierte al espectador también en creador. Desde tu butaca o desde el suelo, contemplando aquello, tú pones todo lo que falta. Si en el teatro te dicen estamos en la luna, tú ya creas la luna. Estamos en el fondo del mar, estamos en el fondo del mar. Ahora estamos metidos dentro del cajón del ogro. Pues tú habitas eso, porque el espectador es creador también, no es un ser pasivo. Y entonces yo ahí tuve esa primera sensación de creador y quise estar también al otro lado, en el escenario, en ese espacio mágico donde todo deja de ser lo que parece y se convierte en otra cosa. Bueno, y del instituto, aunque sigues haciendo teatro, ¿no? Amateur, te matriculas en filosofía. Sí. Y mientras estás estudiando filosofía, te vas a la RESAD, a la Escuela Superior de Arte Dramático. ¿Cómo transitas ese camino entre la filosofía, el arte dramático? ¿Cómo haces ese cambio? Bueno, ese cambio no, porque acabaste las dos cosas, claro. Sí. Yo creo que están cerca. Yo creo que la filosofía, el teatro, pertenecen a ese bagaje cultural que nos llega de los griegos, ¿no? De la época más antigua de nuestra civilización. Y así como la filosofía estimula la curiosidad y se dedica a hacer preguntas acerca del origen del universo, del origen de los demás, de qué es el amor, de qué es el odio, de cuáles son esos afectos y desafectos humanos, de por qué nos relacionamos de esta manera o de otra, enseguida pasamos a lo que puede ser la representación de ese pensamiento y de esas emociones. Filosofía, poesía y teatro, yo creo que están íntimamente ligadas en su raíz, en sus orígenes. En el teatro uno piensa, en el teatro uno siente, en el teatro uno, digamos, que se transforma también, ¿no? Vive esa metamorfosis que provoca el arte en uno cuando lo ve. Entonces yo, cuando estaba estudiando filosofía, seguía haciendo teatro con mis amigos y
y en el grupo que teníamos, y no me pareció extraño el hacer ese salto, porque no era un salto, era casi un paso. Lo uno me llevaba hacia lo otro. En el estudio de la filosofía griega constantemente se estaban hablando pues de los trágicos, de los autores de comedia, se hablaba de las construcciones y de los lugares donde de los rituales, de los ritos dionisíacos. Entonces, bueno, pues había ahí como muchísima relación, y cuando uno desde un punto de vista, digamos, argumental quiere desarrollar una tesis, puede hacerlo a través de un ensayo, pero también puede hacerlo a través de un guión o de un libreto teatral, ¿no? Y entonces no me parece que estuvieran lejos. Luego había otro motivo que me llevó a dar el salto, y es que en la escuela estaba mi novia. Entonces, como no la Gran veía, salto, no claro. la veía, pues yo decía, si entro en la escuela la veré todos los días, y entraremos juntos y saldremos juntos y tendremos algo más que compartir. Y ella es actriz, ella era ya actriz en aquel momento, y ella fue quien también, después de aquella experiencia que he comentado de la Odisea, digamos que me iluminó acerca de lo bello y lo necesario que es el teatro. Entonces, bueno, pues también por ese hecho acabé estudiando teatro, para estar también más cerca de ella y para satisfacer mi deseo de aprender. Proyecto común. Sí. En esos años eran los años 80 y estabas Sí. en Madrid. ¿Qué leías entonces y qué música te interesaba en ese momento? Que fue un momento bastante efervescente. Fíjate, pues yo leía sobre todo muchos textos que me mandaban en la universidad, pues desde los clásicos griegos, los diálogos platónicos, una lectura bastante asequible y, sí, pero no te hablo de lo académico, sino de algo que te interesaba a ti. Bueno, pues leía novela, leía mucho a García Márquez, leía mucho a Vargas Llosa. Yo creo que en aquel momento estaban bastante de moda y además todavía eran amigos. Y empecé a acercarme a la poesía también, empecé a encontrar en la poesía por libros y también por asistencia a algunos recitales o algunos encuentros poéticos, pues empecé a interesarme por ese género literario algo más, digamos, concentrado, ¿no? Menos extenso, como puede ser la narrativa o la novela. En la poesía se condensa muchísimo en cada palabra o en cada verso, pues todo lo que uno puede desarrollar en 2, 3, 4, 5, una novela entera, no sé cuántas páginas, una novela entera, pero en la poesía de pronto en un verso puedes encontrar un universo de sugerencias. Y esa forma de retorcer, en el mejor de los sentidos, el lenguaje, y en el peor, porque muchas veces la poesía retuerce para provocar dolor también a través de la palabra, y convertirla casi en un alambre de espinos, ¿no? Me interesó la poesía en aquel momento y empecé, bueno, pues a leer al azar, no tenía un guía tampoco que me llevara. La poesía me interesaba. La música, pues en ese sentido yo siempre he sido bastante poco a la moda. Bueno, eran los años de la movida madrileña. Y bueno, inevitablemente, claro, a través de la radio y a través de ir a discotecas y demás, pues escuchaba la música del momento, pero no me estimulaba demasiado. Bueno, había un grupo que sí me gustaba mucho, que era Radio Futura, que me interesaba, tenía unas letras eso era poesía también, y bueno, una música que me gustaba. No me llegaba a fascinar, pero me gustaba. Y reconozco que era uno de los que más me atraían, ¿no? Juan Perro después, ¿no? Sí, Santiago Auserón. Santiago Auserón. A mí me gustaba el gregoriano, casi me da vergüenza confesarlo, pero sí, recuerdo un día en casa de mis padres que una vecina se asustó mucho porque salió y le comentó a otra vecina: creo que arriba se ha muerto alguien. Porque cuando yo empecé a oír gregoriano en casa, que no lo ponía muy alto, pero aquel día debe estar más alto, y el oír el Dies Irae o no sé qué fue, le llevó a pensar que mi madre se había quedado viuda o algo así.
Y sí, era un poco inconfesable porque tenía como un punto de esnovismo a lo mejor, pero la música antigua me gustaba mucho, la música medieval, creo que ahí está como el germen de todo lo que ha venido después, y sobre todo porque hay algo en ese tipo de música, era un niño raro, lo reconozco, que invitaba al recogimiento, a ese recogimiento de mi abuela con el italiano. Yo estaba con la música y decía, no entiendo nada, porque están cantando en latín, pero me gusta. Pero me gusta. Y me encuentro bien escuchando esto. Y me ayudaba a estudiar. O sea, yo no podía escuchar las canciones de Sinistro Total mientras estudiaba. En cambio, sí me podía poner, no tenía tocadiscos, pero me ponía una cinta de Gregoriano o la radio clásica, y escuchaba mientras estudiaba. Entonces era una música que acompañaba, que te elevaba, que te hacía evocar y que te permitía también sentirte un poco intelectual, ¿no? Sí, porque pues en aquella época hasta me compré una pipa para hacerme el interesante delante de mí mismo, porque mi padre no me dejaba. Y un día mi madre me la encontró en un cajón y dijo, ¿esto qué es? No. No sé. ¿Quién habrá puesto eso ahí? Pero claro, olía a tabaco y decía, sí, ya sé que fumas. Digo, bueno, pues sí, supongo que uno también va buscando esos modelos a los que quiere parecerse, ¿no? Entonces, pues yo leía a Sartre y Sartre fumaba en pipa. Y entonces yo decía, pues a lo mejor fumando en pipa yo voy a ser un filósofo de la hostia. No ha pasado. He dejado de fumar en pipa y no he sido Jean-Paul Sartre. Y también veía a Camus, que fuma esos cigarrillos tan interesantes, ahí tan existencialista él. Bueno, son poses, ¿no? Pero los Beatles, eso sí, siempre me ha gustado y creo que me he quedado ahí. Y creo que con los Beatles me ha pasado algo, o sea, todavía me sigue pasando que me entra una mala hostia tremenda cuando pienso que mataron a John Lennon. O sea, es una cosa que no he superado. Digo, la violencia siempre tiene un punto repugnante. Y en este caso, pues, los Beatles están en el inicio de mi vida. Yo nazco en el 63 y ellos en el 62, o sea, con lo cual en esos primeros años yo no me entero de nada. Pero cuando ellos se separan en el año 70, yo ya tengo oído, empiezo a oír cosas, me empieza a interesar eso, y han supuesto todo un símbolo para una o varias generaciones de jóvenes que se dejan el pelo largo, que empiezan a hablar de paz, que revolucionan el mundo a través de la música. Luego todo eso evoluciona y ahora, claro, yo ya tengo 60 años, 62 años. Curiosamente tengo los mismos años, 62, que el año en el que se crearon los Beatles, en el que se juntaron, y de pronto yo cuando cumplí 60 dije, todo esto es una alegría, he vuelto a los 60, a la década en la que nací. Y los Beatles, sí, siempre me han gustado, sí. Creo que son un grupo que ahora escucho con emoción, con nostalgia y paladeándolos ya por algo que se ha ido y que probablemente no vuelva nunca. Bueno, acabas la universidad y la RESAD, las dos cosas, y empiezas a trabajar como administrativo en el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no? Sí, lo confieso. Y entonces yo creo que ahí, cuando ya estás trabajando y empiezas a pensar que tienes que hacer otra cosa, creo que tomas dos decisiones muy importantes que yo creo que luego marcan tu futuro totalmente. Por una parte, la obra de teatro, o sea, la obra de teatro que haces en el Teatro del Barrio, que ahora es o sea, al revés. Ahora es el Teatro del Barrio, era la Sala Triángulo. Eso exactamente. Es. Sí. Tomas la decisión de hacer esa obra de teatro, que es la de La Encerrona, ¿no? La que te ha acompañado toda la vida, y a la vez decides ser actor, ¿no? Y son dos decisiones que tomas a la vez, ¿no? Un determinado tipo de humor o de forma de actuar, y dejar una vida estable, ¿no? Por la incertidumbre de una profesión como la vuestra, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿te das cuenta que fue un momento, ¿no? Un punto de inflexión, ¿no? En tu vida. Sí. Hiciste las dos cosas a la vez. A mí lo que más me interesa sobre todo es ¿por qué ese tipo de humor? ¿Por qué esa forma de actuar? Pues tiene una explicación, creo que bastante clara. Cuando termino la escuela ya he iniciado una vida independiente, ya no vivo con mis padres, entonces vivo en un piso que hay que pagar.
y hay una serie de facturas que llegan inevitablemente. Y queríamos tener un hijo. Dinero, dinero, dinero. Y no quería, una vez que había dado el paso hacia la independencia, renunciar a ella. Con el teatro no había muchas posibilidades, recién salido, de encontrar trabajo, y tenía el trabajo del ayuntamiento, que era lo que además me había permitido independizarme y acceder a un piso. Pero yo no puedo olvidar el teatro, entonces digo, algo tengo que hacer, porque me gusta y es lo que más me apetece hacer. No sé si me tiraré toda mi vida en estos despachos del ayuntamiento, pero quiero intentar algo. Y entonces es cuando pienso en un personaje que pueda moverse solo, es decir, que no necesite, que ninguna compañía dependa de mí, que yo no esté con una compañía en la que diga yo esto no lo puedo hacer porque no puedo faltar al trabajo. Es decir, algo que me siga dando la independencia necesaria para poder mantener ese trabajo. Entonces yo hacía mi trabajo de mañanas hasta las 3 y luego pues con este personaje busco sitios para actuar y lo creo, pues eso, solo, es decir, no necesito a nadie en el escenario, y entonces me busco los objetos. Empiezo a trabajar con objetos cotidianos y a convertirlos en personajes. Una silla, una escalera, una guitarra, todos esos elementos que, bueno, pues yo empiezo a jugar con ellos y descubro que pueden ser compañeros y contar con ellos una historia. Y con esos elementos voy construyendo un cesto con esos mimbres, y cuando tengo algo que mostrar pues me voy a este lugar. Previamente hay otros lugares, pero en la Sala Triángulo, que es una sala alternativa de aquella época, bueno, pues me planto allí y abrimos la taquilla, iban 4, pero yo me voy fogueando, voy viendo qué es lo que se puede mejorar, qué no funciona nada, qué funciona mucho. Voy aprendiendo, en definitiva. Y el porqué de este personaje es porque podía funcionar yo solo. Y el porqué del humor, porque cuando iba a buscar trabajo a los sitios, a los bares de aquella época, había en Madrid muchos bares donde se podía actuar por la noche, pues yo decía, hola, acabo de salir de la escuela, soy actor principiante, ¿contratáis? ¿Hacéis? Dice, bueno, ¿qué haces? Digo, no sé, ¿qué tienes? Yo decía, bueno, recitar poesía. Y dice, no, hombre, no, eso no interesa. Aquí por la noche nadie va a querer. No sé, pues, ¿haces música? No. ¿Tienes algo de humor? No. Pero era lo que más cerca veía a lo que podía acceder. Entonces, pues empecé a inventar ese personaje y a intentar hacer reír con él. Y por eso fue ese humor, y por eso fue... Yo probé primero también con el lenguaje, ¿no? Probé entonces los monologuistas aquí en España no existían. El maravilloso Gila era el referente máximo, y yo empecé a escribir historias al hilo, pero eran demasiado parecidas, eran una copia manifiesta. Entonces pensé que no era bueno, y entonces cállate, cállate y busca tu sello. Y empecé a encontrar ese personaje, que luego descubrí que era un payaso, inspirándome pues en gente como esta, como Buster Keaton, como Chaplin. Por eso nació ese personaje, que digamos que como una búsqueda de un camino para hacer lo que me gustaba, que era salir a escena. Y como el humor era lo que pedían, pues adaptarme al mercado, ¿no? ¿Qué queréis, humor? Pues vamos a ver si soy capaz, ¿no? de hacerlo. Era duro porque pues todos sabemos lo que es intentar hacer reír a alguien y no conseguirlo, ¿no? Es el fracaso más estrepitoso que uno pueda tener, ¿no? Contar un chiste y que nadie se ría y que te quedes tú. Bueno, a lo mejor no lo he contado bien y no lo cuentes otra vez. Vale. Es durísimo hacer humor y fracasar, y pasa muchísimo. Y entonces, bueno, pues los comienzos fueron así, de salir a escena, hacer pom, 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 y que la gente en los bares estuvieran tomándose algo y te miraran y ni caso. Y yo me sentía muy ridículo haciendo aquello de joder, macho, tipo, y nadie me hacía caso. Algunos sí me hacía caso, pero era desolador. Yo me iba a casa muy triste por las noches con el coche diciendo, ¿para qué hago esto si con lo bien que estoy en el ayuntamiento?
Y al día siguiente en el ayuntamiento mis compañeros me preguntaban, ¿qué tal la noche? Mal. Bueno, hombre, ya me irá mejor. Sí, porque no tienes que hacerlo tú. Pero es verdad que fue mejor, sí. Bueno, fue como mejorando, sí. Menos sí, mal. Sí. Que abandonaste a Alcobendas. Bueno, sí, abandoné Alcobendas una vez que tuve claro que me podía así sí, al otro extremo, porque recuerdo que cuando planteé que me iba a ir, mi padre se llevó un disgusto. Dijo, hijo mío, tienes un hijo, ¿eh? Y los hijos comen todos los días. Hay que mantener. Claro, y tienes una responsabilidad. Y dije, bueno, papá, es mi vida también, ¿no? Bueno, estas discusiones entre padres e hijos. Y bueno, pues finalmente él estaba muy contento también. Has nombrado a Buster Keaton, que está clara que la influencia del cine mudo es tremenda en lo que haces, sobre todo en esta obra que te ha acompañado toda la vida. Cuando te vemos actuar, la importancia que le das al cuerpo. Yo me he quedado muy sorprendida con esto. No sé si te fijas que lo poco que manejamos en general la gente el cuerpo, lo poco conscientes que somos del cuerpo, de las posibilidades que tenemos del cuerpo y lo mentales que somos. ¿No opinas lo mismo? O sea, yo creo que el cuerpo no, es un emisor constante Pero no somos conscientes, de señales, ¿no? Y de mensajes. Pero lo reprimimos muy pronto. Cuando somos niños, pequeños, hablamos con todo el cuerpo. Nos tiramos al suelo, hacemos gestos, hacemos muchas cosas que nos comunicamos a través de la gestualidad del cuerpo en su totalidad. Pero a medida que vamos creciendo nos van diciendo, estate quieto, no hagas eso, no pongas caras, no cruces los ojos que te vas a quedar bizco. No te tires al suelo, eso no lo hacen los niños. No, aquí no, que estás molestando. No grites tanto, no hagas tonterías. Nos vamos poco a poco metiendo en un corsé. Y finalmente, bueno, pues somos correctos en lo que tiene que ver con la palabra e intentamos pasar lo más desapercibidos posibles. Y eso yo creo que es lo que hace que nos reprimamos. Y socialmente, pues también, no solamente nuestros padres, no hablo solo de los padres, en general la sociedad es muy cruel con la libertad de expresión, no ya en el sentido de expresar ideas, sino de expresar cualquier cosa, emociones, ¿no? A los niños enseguida les decimos, deja de hacer el tonto, siéntate bien, ponte bien la faldita, no, hombre, no, los hombres no hacen eso, no. Y esa represión pues se paga, porque al final nos convertimos en bustos parlantes y en seres que se controlan mucho a la hora de expresar. Por eso creo que cuando tenemos la oportunidad de bailar y de ir a un sitio donde todo el mundo puede bailar, pues nos lo pasamos también, porque de pronto recuperamos la posibilidad de jugar con todo nuestro cuerpo y decir, oh, qué bonito es esto, ¿no? Estaría muy bien, yo creo, que antes de entrar a trabajar todo el mundo bailara, por ejemplo, o todo el mundo cantara, o todo el mundo se pusiera, sí, a expresar con el cuerpo todo lo que, todo o no todo lo que le apetezca contar, ¿no? Si uno ve bailar un crío, flipas. De pronto dices, ¿de dónde saca toda esa capacidad expresiva? Pues porque es innata. Y en pueblos donde la danza y el baile y el cante, estoy pensando ahora mismo pues en el pueblo gitano, está tan presente, los niños bailan de maravilla, cantan, tienen una capacidad para expresarse y para hacer cosas que bueno, pues que no tenemos en culturas africanas, por ejemplo. Esas danzas tan movidas, tan coloridas, son fascinantes, ¿no? Cómo el cuerpo se emplea para expresar. Pero en una sociedad tan racional como la nuestra, claro, pues nos hemos reprimido y nos hemos privado de esa posibilidad de disfrute, de comunicar a través de las palabras y del cuerpo. Yo creo que el baile es ese reducto en el que nos refugiamos para comunicarnos a través del cuerpo, a través del abrazo o a través del baile en solitario y libre y desmelenarse. Yo desmelenarme ya mucho no me desmeleno. Bueno, pues que el público no se reprima y pregunte lo que quiera. A ver, ¿quién se anima? De los payasos. Ay, espera, es que si no luego no se oye en el vídeo. Si no te importa el micrófono, por favor. No,
que sé que estás metido en tema de Payasos sin Fronteras, ¿no? Sí, No sé, sí. entonces, pues bueno, que de ese tema no has hablado y por si puedes decir Sí. alguna... Bueno, pensaba luego hablar, pero bueno. Es que yo creo que Mira. mis respuestas son tan largas. Hablo demasiado. No, pero cuéntalo. Bueno, de Payasos sin Fronteras podría estar hablando horas. A ver cómo sintetizo. Payasos sin Fronteras es una organización o una ONG que nace en los años 90, al albur y en el seno del conflicto de la antigua Yugoslavia. Y nace de la mente no de un ser adulto, sino precisamente de un niño o una niña, no está claro para mí. Pero en un colegio en el que se estaban celebrando unas jornadas sobre la paz, pues los niños estaban viendo en casa, en los informativos, escenas de guerra, bélicas, apenas a unos miles de kilómetros de aquí, y entonces hablaban, y en aquel congreso infantil se pidieron ideas para acabar con la guerra. Y hubo una propuesta de un niño o una niña, no lo sé, que fue enviar payasos. Dijo, si un payaso va a una guerra, la gente se reirá y no se van a matar. Esa idea tan grande que seríamos incapaces, lo mismo que perdemos la capacidad de expresar con el cuerpo, nosotros la reprimiríamos como adultos, diríamos, qué absurdo, qué ingenuo y qué disparatado, ¿no? Bueno, pues ese disparate es recogido y bueno, pues mandemos un payaso a la guerra. Y entonces se ponen en contacto con este payaso catalán, con Turtel Poltrona, y le proponen ir a algún campo de refugiados, y él acepta. Entre el colegio, los padres de los alumnos y él pagan esa expedición. Y la experiencia es de tal impacto emocional en él que dice, esto no puedo dejar de hacerlo ya. Porque de pronto encontró el verdadero sentido a su actividad de payaso. Si la actividad de payaso a los que la llevamos a cabo nos satisface desde el momento en el que oímos reír a gente y nos sirve para ganarnos la vida, llevar un sueldo a casa, cuando lo haces con la intención no ya de generar un beneficio económico, sino de contactar con gente que está viviendo una situación especialmente complicada y violenta, y sobre todo dirigido a los niños, si consigues, como parece que se consigue a través de las actividades de Payasos sin Fronteras, despertar la esperanza y la ilusión. Ojo, no solamente durante el momento en el que se está produciendo la actuación, sino en algo que se prolonga en el tiempo y deja un pozo permanente en la persona que ha vivido esa experiencia, pues entiendes que debes seguir haciéndolo, que tu trabajo tiene muchísimo más sentido del que creías. Que lo que creías que era el último mono, digamos, de los oficios, ¿no? El del payaso, el del que no sirve para nada, el del que se equivoca con todo, el del que es el hazme reír, que es al final de lo que se trata cuando eres payaso, de hacer reír. Cuando eres el hazme reír de la sociedad, de pronto puedes llegar a convertirte en una herramienta, en un elemento que convierta el dolor en, no digo en ilusión, pero por lo menos paliarlo de alguna manera y provocar ilusión. Nosotros hemos pensado muchas veces, si hay algún niño que en algún lugar en conflicto haya soñado con ser payaso en lugar de con ponerse un fusil al hombro, creo que hemos conseguido algo. No sé si esto se habrá dado porque no lo sabemos, pero sí que hay experiencias, y con esto termino, que a mí me han dado la idea de que efectivamente no solamente se queda, porque era una cosa que nos decían, bueno, nosotros vamos, actuamos, pero a los 15 días nos vamos de allá. ¿Qué queda allí? No queda nada. Ellos se quedan con su mismo problema, en su campo de refugiados, con su guerra, con sus torturas, pero ¿qué queda? No tiene ningún sentido. Es como si llegas y te esfumaras. Pues resulta que no es tan así, porque Turtel, de nuevo, este hombre que ha viajado muchísimo, es el que más ha viajado de todos nosotros, una vez en un campo de refugiados terminó de actuar, era también en la antigua Yugoslavia, y se acercó una niña y le saludó y le dijo que le conocía de otra actuación anterior, que había sido en otro campo de refugiados. Él le dijo, sí, recuerdo que estuvimos allí, pues qué bien que te acuerdes. Y ella le dijo, claro que me acuerdo. Dice, además, sigo conservando el regalo que me hiciste.
nosotros no llevamos nunca regalos. Pues siempre son motivo de conflicto las cosas materiales, ¿no? Aunque sea un globo, siempre acaban dándose de bofetadas por el globo, porque todo el mundo lo quiere y se explotan, en fin, y juguetes, ¿para qué? Es algo material, que no, creemos en el valor de algo inmaterial que se queda dentro. Y la niña pues le dijo, pues hombre, esto, y le enseñó el puño, y lo abrió, y tenía el papelito, el confeti que Turtel había tirado hacía ya un montón de años en otro campo de refugiados. De alguna manera ese confeti simbolizaba lo que había quedado dentro de esa niña, es decir, el recuerdo de un ser humano que no practicaba la violencia, que llegaba y te hacía reír, que provocaba una fiesta con sus compañeros y sus compañeras con instrumentos musicales, que jugaban con ellos. Es decir, lo que había quedado de esa niña, en esa niña del impacto del payaso, era algo que le había ayudado a sobrevivir o a llevar una vida un tanto menos mala en el lugar en el que estaba. Evidentemente no solucionamos conflictos, pero yo creo que sí mejora de algún modo, y además quizá de un modo tan profundo que no alcanzamos a ver, el estado de los niños. Recuerdo otra vez que había un muchacho en Palestina que estaba con una pierna escayolada y puesta, era un adolescente, y además ya, bueno, pues no se acercó a ver la actuación porque yo creo que le daba la vergüenza esta que sienten los adolescentes de reconocer que pueden ser sensibles o que se pueden reír con un payaso. No, eso era cosa de los pequeños. Pero cuando terminamos nos llamó, este muchacho estaba herido porque había participado en la intifada y le habían dado un tiro, y entonces el chico dijo: hace mucho que no veía reír a los niños de mi pueblo. Creo que habéis hecho algo que aquí no pasa. Aquí lo que pasa son otras cosas. Y lo he mirado desde lejos porque me parece que lo que ibais a hacer era una tontería. Pero he visto reír a los niños, a mis hermanos, a mis primos. Entonces, esas cosas hacen que digas: no sé hasta dónde llega lo que hago, pero desde luego no puedo dejar de hacerlo, porque creo que tiene un sentido. Y por eso Payasos sin Fronteras existe, lamentablemente todavía, después de más de 30 años de viajar y de hacer cosas, ¿no? A mí me ha ayudado a ver el payaso como un ser capaz de cambiar muchas cosas en el corazón y en la mente de la gente. Un ser fracasado que ilumina espacios y que provoca risa, y que la risa en un momento tan doloroso como el de una guerra no es solamente una risa, es esperanza. Si alguien ríe en un momento tan complicado es porque siente en el fondo de sí que las cosas pueden cambiar a mejor. Entonces, bueno, pues por eso es así, a grandes rasgos, el camino que a mí me ha hecho recorrer Payasos sin Fronteras, y lo que me hace seguir todavía perteneciendo a la organización. Como yo soy la de los datos, sí, sí. Para Payasos sin Fronteras. No, que iba a decir que tengo el dato que durante 30 años ha habido 1.000 artistas voluntarios que han realizado 7.500 espectáculos en casi 100 países para 2,5 millones de personas. Es una pasada, ¿eh? Sí, nosotros cuando vamos a estos sitios lo que intentamos no es que se vea el espectáculo que hacemos, sino que se vea el espectáculo que forma el paisaje humano de las risas, de las caras de los niños y las niñas con sus ojos muy abiertos y participando de la alegría de algo tan sencillo. Si quieren colaborar, diles que lo compren. Pues, fotos como esta, ¿no? Bueno, aquí esto es una retrospectiva de un montón de expediciones que se han hecho. Entonces, bueno, pues fotos como estas son las que hacen que uno tenga ganas de seguir. El ver a la gente en situaciones complicadas riéndose con ¿por qué no decirlo?, con una payasada, ¿no? Con una bobada que no tiene más valor que la de salir allí y caerte al suelo, o ponerte una nariz roja, o sacarte un pañuelo de la boca, o de pronto sacarle a alguien una pelota de la oreja, o bueno, en fin, es tanto lo que se puede conseguir con tan poco que a mí me parece prodigioso, es algo mágico, que bueno, pues no puedo dejar de hacer tampoco. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Gracias por la pregunta. Sí, una menos para mí. Hola, Pepe. Tienes dos
Ah, perdona, Iñaki. Oía, creí que era Dios. Tienes dos... Pepe, ven. No, espera. Dime, Iñaki. Tienes dos libros muy poéticos escritos sobre el circo, el de 1970 sombreros y el del bestiario del circo. Bueno, ¿qué supone para ti el circo? Además, eso, sobre todo el bestiario, ¿no? Es como muy de exaltación de lo que ocurre debajo de la carpa. Si me puedes hablar de eso. Sí, pues el circo para mí es, yo diría que un lugar de inspiración, un lugar de reto en el que el ser humano se mide consigo mismo para superarse en el más difícil todavía. Es un lugar de encuentro entre razas diferentes, lenguas distintas, religiones que se encuentran, una especie como de torre de Babel en el que se convive, que seguramente, bueno, pues evidentemente hay problemas, pero es un lugar de confluencia. Es un lugar también sin una raíz propia, es decir, es itinerante, es trashumante, viaja, y eso lo convierte pues en una especie de retorno a nuestro origen. El ser humano empieza trashumando y empieza viajando de un sitio a otro para buscar comida, para buscar caza, para buscar climas más propicios y también para conocer, ¿no? Planeta, para conocer. Hoy que el planeta ya está sembrado de satélites y que seguramente sabrán que estamos aquí y que sabrán incluso de lo que estamos hablando, pues todo este mundo, digamos, ligado a la tierra y ligado al instinto, es un momento en el que durante muchísimos siglos también se convivía con los animales, ¿no? Estabas con los leones, estabas con las fieras, estabas conviviendo con ellos y compartiendo éxitos y fracasos, hambre y abundancia. El circo es un lugar para el encuentro y para la emoción. Es un lugar donde uno de pronto también advierte la grandeza del ser humano, que es capaz de hacer cosas increíbles como si fueran fáciles, pero también es un lugar donde se descubre la fragilidad, donde estás en contacto permanente con ese paso que todos vamos a dar alguna vez de la muerte, ¿no? Cuando estás viendo en el trapecio a alguien que se está jugando la vida, inevitablemente sientes admiración, pero a la vez muchísimo miedo, no quieres mirar, en el fondo porque no te quieres enfrentar a algo tan terrible como es eso, ¿no? El saber que somos finitos y que vamos a terminar algún día. Es un mundo para la épica y para la... Todo esto también te lo cuento porque yo no he trabajado nunca en un circo. Probablemente si hubiera trabajado en un circo estaría hablando también de lo duro, de lo mal que se pasa viviendo en circos. Pero también es verdad que conozco a algunas personas que no solamente ellos, sino sus abuelos ya vivían en circos y que no han abandonado ese mundo y que reconocen que es muy duro, pero que ha generado en ellos una adicción tal que no pueden dejarlo, ¿no? Que es su vida. Podrían cambiarlo por un ayuntamiento o podrían cambiarlo por una actividad más sedentaria, pero no lo hacen. Quizá porque llevan en sus venas esa sensación de libertad que proporciona la actividad del circo. Es un lugar en el que el cuerpo también habla, ¿no? En muchos números dejamos la palabra, dejamos de convertirnos en bustos parlantes y nos convertimos, pues eso, en una contorsionista fabulosa que de pronto nos... ¿Pero cómo se puede hacer eso con un cuerpo, no? Yo ahora mismo con mi nieta, con Lola, al teatro no la he llevado todavía porque creo que no está preparada, tiene 2 años y medio para escuchar un texto y demás, entonces hemos ido alguna vez a alguna cosa infantil de poca duración, pero los espectáculos de circo a los que hemos ido, que pueden durar 2 horas, no tiene ningún problema en verlos, no tiene ningún problema o sea, no se aburre, no se duerme, y luego los recuerda y luego los intenta emular y repetir en casa y se pone delante de un espejo a ponerse una capa y me dice, ¿me pesetas?
quiere que la presente. Y yo digo, señoras y señores, con todos ustedes, Lola Villuela, no sé cómo presentarla. Digo, ¿eres la contorsionista? ¿Eres la trapecista? Sí, soy artista de circo. Y entonces, pues esa ilusión que es capaz de despertar el circo, pues por ejemplo no la tiene el teatro. No es tan fácil llegar. Si hubiera aquí alguien que haga teatro para niños, me desmentiría y me diría, no, con espectáculos preparados para bebés se puede emocionar y se puede llegar a ellos. Estoy seguro de que sí. Pero el circo es que no hace falta que haga nada. No está especialmente dedicado a los niños. Es un espectáculo, pues eso, para toda la familia, diría yo. Que bueno, durante muchos años y tal, pues ha podido ir acumulando mala prensa por el empleo de animales. Ahora ya no existen animales, pero antes hablaba con Olga de cómo el circo, yo creo que tiene que volver a... No volver, porque yo creo que está viviendo un buen momento, pero que hay que recuperar socialmente la estima por el circo, porque es un lugar de maravilla. Y más en los tiempos tecnológicos en los que vivimos, en los que todo es digital. El teatro es un espectáculo en vivo, presencial, tenemos que ir, lo vemos en comunidad, es una especie como de ritual, y el circo también. O sea, ver un espectáculo de circo en una pantalla, un número de circo, bien, te emociona, pero no es lo mismo que estar respirando aquello es la vida llevada al extremo, la vida llevada a la épica y a la poesía en estado alto, ¿no? Todas esas cosas es el circo. Y bueno, pues que me divierto mucho. Voy a aprovechar esta pregunta para que nos lea. Este libro, que es el del que están hablando, es muy bonito porque son como pequeños poemas dedicados a todos los elementos del circo, ¿no? Y hay algunos que hasta los has dedicado, ¿no? Sí. A personas. Sí, sí. ¿Quieres leernos uno? Sí, venga. ¿Por qué no? Son cortos, ¿eh? Sí. No temáis. No temáis demasiado. Bueno, es que es muy bonito. Es un bestiario. Los bestiarios en la época medieval, ya volvemos a lo medieval. Al gregoriano. Qué pesadito es. Los bestiarios eran libros que en aquel momento se pretendían ser libros científicos, porque describían bestias que los viajeros hacían, pues cuando veían una ballena, pues por ejemplo la describían casi prácticamente como una isla flotante de la que surgía un geyser, o cuando veían un rinoceronte lo describían como una especie de unicornio, animal mágico y mitológico. Entonces la idea de escribir un bestiario de circo es la idea de recuperar desde los artistas hasta los elementos como pueda ser la red o la sombra de la trapecista proyectada en la lona del circo, como si fueran bestias vistas por un viajero, que en este caso sería yo, y que se describen a las personas a las que se lo cuentan. Entonces, pues no sé, voy a abrir al azar porque no sé cuál leer. Y voy a leer... El que quieras. Venga, este sí, es que este me ha parecido demasiado largo. Uno que no sea muy... Venga, el confeti, que no es muy largo. El confeti, que además hemos hablado de él. Lo hilamos. Cuando el payaso lo tira, mira. Pues el confeti. Voy a ponerme las gafas. Leo sin ellas, pero... Mira, además el confeti está dedicado, no me acordaba de esto, a Javier Fesser, el director del que antes hablaba. Sí, ves, estamos hilando todo. Enlaza con todo. Entonces, dice, el confeti es una lluvia de papel que nace de las nubes de las manos. Forma luego charcos y cascadas de colores, y es una risa verlo caer dando vueltecitas en el aire. El confeti describe trayectorias como de pupilas desprendidas de millones de ojos vaciados que buscaban confundirse con la imagen. Hay veces que el confeti habita en los bolsillos de los payasos y mana de él a borbotones, inventándose una fiesta, embriagando de sonrisas, empujado por anticiclones de carcajadas que lo transforman en una tormenta de verano con truenos de timbal, de bombo y de platillo. El confeti es una estampida de puntos finales dispuestos en arcoíris, siempre bromeando, porque solo son punto y seguido de un siguiente número que están anunciando sin querer. No sé si me entienden. El confeti es un cuerpo
es un cuerpo desgranado que crece en espacios estelares, describiendo universos expandidos con distancias infinitas de alegrías y años luz de entusiasmo entre sus astros. Eso es el confeti. Bueno, pues ya está. No me acordaba del confeti. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, hemos hablado del teatro, hemos hablado del circo, hemos hablado de todas estas cosas, pero no hemos hablado de la tele, que ha sido algo muy importante en tu trayectoria, ¿no? Sí. Llegas al mundo de la televisión, te recuerdas, creo que hubo una figura que te marcó bastante, que fue Chicho Ibáñez Serrador. Sí. ¿Cómo era la tele en aquel momento y cómo te ha influido luego a ti en tu trabajo? Sí. Antes de llegar a Chicho hubo una época previa que fue la primera vez que entré en un plató de televisión. Y en aquel momento no había privadas, era un momento de la única, de Radio Televisión Española. Estaba la 1 y la 2, la UHF, ¿os acordáis? La UHF. Y no era en blanco y negro ya, pero sí era única. Y en esa sala de la que hablábamos antes, la sala Triángulo, estando allí trabajando, alguien de un programa que se llamaba Cajón Desastre, un programa infantil, que lo presentaba Miriam Díaz Aroca, pues me llamaron para ir a hacer esos números que hacían en el teatro allí. Y recuerdo pues con mucha ilusión a aquel joven que era entrando con mis cosas en el plató, en el Estudio 1. Que claro, para mí el Estudio 1 era como un templo, porque había estado viendo Estudios 1 en la televisión donde se hacía teatro. Sí. Y ahí era el estudio más grande de Prado del Rey. Y entré allí, hice aquellos números y esa fue la primera vez, ese fue mi bautizo televisivo. Luego ya vino otro programa, que era ¿Pero esto qué es? Un programa ya de noche, completamente diferente, y ahí estuve como 3 temporadas. Lo dirigía Hugo Stuben y era un programa pues de variedades. Una vez vi a Paul McCartney allí incluso. Mira. Los Beatles. Sí, impresionante. Fue como... yo me sentía volar, era muy joven y me estaban pasando cosas alucinantes. Y luego, ya sí, vinieron las privadas, se estropeó todo, porque empezó la televisión a convertirse en otra cosa. Ya dejó de tenerse tanto cuidado con los programas y empezó a... Aquello que nos decían de que la privatización, o sea, las televisiones privadas y demás, iban a mejorar, a hacer que la competitividad fuera a mejorar el producto, yo creo que fue al revés. Y bueno, entré en Telecinco y lo pasé mal. Tuve un par de años, 3 años allí, bueno, conviviendo con una televisión que no me gustaba hacer. Y ya sí después vino el 1, 2, 3 con Chicho. Y sí, Chicho era un hombre de la televisión que a mí me gustaba, de la época, ¿no? De la vieja guardia de la televisión. Era un hombre, bueno, que personalmente, pues en algunos aspectos era intratable, tenía un genio tremendo y a veces gritaba mucho a la gente, eso no me gustaba. Pero luego tenía un compromiso muy serio con lo que hacía, se tomaba muy en serio lo que hacía y trabajaba mucho. Y te exigía también que tú fueras igual de trabajador, ¿no? O por lo menos de cumplidor. Yo recuerdo un día que tardé en entregar el guión y me llamó a su despacho y me dijo: si vuelve a ocurrir esto te despido, porque hay un engranaje que funciona y si tú te lo saltas, esto deja de funcionar. Si el guión no está aquí cuando tiene que estar, la gente que tiene que procurarte todo lo que tú necesitas no va a tener tiempo. Entonces se estropea todo, con lo cual, que sea la última vez o te vas. Pero luego te veía ensayar y se quedaba a ensayar y cuidaba mucho y veía el ensayo de lo que ibas a hacer y entonces ya estaba pensando en cómo lo iba a realizar y te sugería cosas, te decía: esto lo puedes quitar, y ¿por qué no añades tal cosa? O sea, era un hombre que se preocupaba mucho por lo que hacía, porque luego otros realizadores con los que he trabajado ni se molestaban en verlo. No, tú te ponte, yo tengo 4 cámaras, no te preocupes, yo ya luego, no pasa nada. Entonces tú hacías y luego lo veías en casa y veías que cuando el foco de lo que hacías tenía que estar en la mano, te estaban enfocando la cara. Y decías: no se entiende así lo que estoy haciendo. Bueno, pues eso no le pasaba a Chicho, porque sabía en qué momento tenía que pinchar cada plano.
Y bueno, pues yo le admiré mucho durante el tiempo que estuve trabajando con él, y luego pues yo creo que se le echa de menos y se le ha echado de menos en la televisión, más que a él, solamente a esa forma de entender la televisión como algo ligado casi a lo artístico, ¿no? Y a la manufactura, no tanto al mercantilismo o a la televisión de colorinchis y a la televisión preocupada por la vida privada de los demás, a la televisión convertida más que en un espacio para el corazón, para las vísceras. Esa televisión que tenía personalidades como la propia Gloria Fuertes, ¿no? Que participaba en la confección de programas infantiles, o Lóloga Rico, que era una mujer pues, no sé si había estudiado pedagogía, pero conocía muy bien el mundo infantil y creaba como La bola de cristal, programas muy dignos que no te da miedo que vean tus hijos. Ahora dejar a un niño delante de la televisión es un riesgo que no deberíamos asumir. Y a mí mis padres me dejaban delante de la televisión, estoy vivo, ¿no? Es decir, que podían confiarla. Recuerdo, ¿os acordáis? Algunos os acordaréis de María Luisa Seco presentando libros en televisión. Un primer plano, pues este libro, lo sabría, a todo color, está editado por la editorial, y mandad una postal, y te sacaban aquellas urnas llenas de postales, pues este libro va para Pepita de tal, de Alcalá de Henares. Era una televisión como participativa sin pretenderlo tampoco, ¿eh? Era una cosa que tú te sentías que alguien amigo estaba en casa. Ha llovido mucho. Y Chicho tenía esa, bueno, yo creo que congregaba a toda España delante de su programa, el 1, 2, 3. Bueno, ya estoy mirando la hora. Hacemos aquí hay un juego entre invitados. Entonces el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente, luego tú tendrás que dejar una para David Trueba, que vendrá el 20 de noviembre. Sí. El que te la dejó fue Maxim Huerta, y la pregunta que te dejó fue: ¿qué personaje de la literatura le gustaría ser? ¿En qué libro te gustaría vivir? Soy muy práctico y ya tengo, ya estoy viviendo en este personaje, estoy viviendo ahora. Guitón. Sí, lo he encontrado recientemente, este personaje, y es un náufrago literario que había desaparecido y que cuando lo encontramos lo rescatamos del olvido y adaptamos la novela picaresca en la que nació y lo hemos llevado al teatro. Entonces, desde luego, ese personaje no sueño con él, pero ya lo estoy haciendo. Explícales quién es Guitón de Onofre. un poquito. Guitón Onofre es un pícaro. Guitón es una palabra que tampoco se usa ya mucho, nada, y que es un sinónimo de pícaro. Es un buscavidas, un ganapán, al igual que Lázaro de Tormes, o al igual que Guzmán de Alfarache o el Buscón de Quevedo. En el año 1604 se escribió una novela picaresca que se llama El Guitón Onofre. La escribió un riojano llamado Gregorio González, nacido en Rincón de Soto. Y ese libro desapareció. Bueno, es que no era un libro, era un manuscrito. No llegó nunca a estar publicado y desapareció. Nadie sabía nada de él. Pero, curiosamente, es la tercera novela picaresca de toda la saga de nuestra literatura picaresca. Está el Lazarillo de Tormes, que es de 1548, creo. El Guzmán de Alfarache, que es de finales del siglo XVI, 1598, ¿vale? Y luego está, en 1604, esta novela muy poco conocida, muy poco estudiada, pero que se volvió a recuperar porque se encontró el manuscrito en 1927, creo recordar, en París. Debía estar en el Louvre y alguien la robó. Pobres, ¿verdad? Lo están pasando mal los franceses. Están jodidos. Bueno, pues allí se volvió a encontrar el manuscrito y entonces ya sí se publicó. Pero como hacemos muy mal las cosas en España, el manuscrito no está entre nosotros, lo compraron los americanos. Lo compraron y lo tienen en una universidad, en Massachusetts. Bueno, pues cuando me entero de la existencia de esa novela, pues la leo, porque como Gregorio González era riojano, y yo también digo, vamos a leer algo de
este hombre. Y no es que sea una gran novela, no os la quiero vender como una gran novela, pero sí que a mí me estimuló lo suficiente como para decir, a este tío habría que rescatarlo y sacarlo de la palabra escrita y llevarlo a la palabra encarnada en escena. Y entonces Bernardo Sánchez, un amigo de Rioja también, y yo hacemos una adaptación para el teatro, y Pepitas de Calabaza, una editorial riojana también. Es una ilusión riojana, vamos. Pues ellos lo publican y ahora pues nos dedicamos a hacer este texto. Hace poco estuvimos aquí en el Gallarre haciéndolo y es un buscavidas. Es un hombre que se tiene que ganar la vida porque la vida le trata muy mal, a base pues en principio lo intenta más o menos honradamente, pero poco a poco se da cuenta de que va a tener que recorrer senderos más cortos y se dedica a la delincuencia. Y la venganza es su camino de perfección, él lo dice al final, y va poniendo ya, a partir del momento en el que se convierte en un corrupto, con lo cual la novela nos traslada al presente de una forma muy clara. No hay épocas para la corrupción y para la maldad humana. Y con él yo me he hermanado con él, hablamos mucho y tengo la suerte de dejarme invadir por él de vez en cuando en los teatros. Este sábado vamos a Basauri con él y yo estoy encantado con haber vuelto a la vida a este náufrago y que esté hablando y a veces fabulo y pienso, ¿qué diría Gregorio González si supiera que su Onofre sigue vivo, ¿no? Pues es emocionante conectarse a través de la literatura, del teatro, con antepasados, con los que de alguna manera conversas, ¿no? Podríamos hacer una entrevista, ¿no?, a Gregorio González, claro, y imaginarnos las respuestas a las preguntas que pronto lo hará la IA, ¿eh? Pronto lo hará la IA. Sí, no, la IA no, por Dios, no. Tienes que dejar una pregunta a David Trueba. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí? Igual está soltero, ¿eh? No lo sé, pero vamos, tampoco creo que le interese mucho yo. A ver, ¿por dónde me lanzo? Porque David es amigo de Bernardo. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, qué casualidad. Estamos hilando hoy todo, ¿eh? Es que el mundo es un pañuelo. No sé, pues yo creo que ya llevamos 1:15. No sé si quieres decirnos algo final, si quieres aportar algo. Y si no, yo quería acabar suelo acabar siempre con alguna reflexión, alguna cita de alguien, pero hoy voy a acabar este encuentro con 2 citas tuyas que me parecen maravillosas. ¿No? Una es: la sonrisa siempre es un puente entre 2 personas. Eso no es mío. Quiero decir, ¿Ah? yo lo utilizo mucho. O sea, yo lo utilizo mucho. ¿Y de quién es? No lo sé. ¿Ah? No lo sé, pero a mí no se me ha ocurrido. ¿No? Bueno, pues yo lo he leído de ti. La sonrisa es el puente más, o sea, sí, más. Bueno, más y la siguiente espero que sí sea tuya. No, es que tengo que ser honesto, ¿no? Pero en el mundo, además de la inteligencia artificial, ya apropiarse de... lo he leído en una entrevista tuya. Pues decía, yo la utilizo mucho. Y me pareció muy bonito. Sí, el puente más, sí. Y luego la otra es que verás como no sea mía. La otra es más personal. Uno es actor porque le gusta provocar incendios en el corazón de la gente. Bueno. Eso lo has dicho tú también. Sí. Lo que pasa es que ahora me resulta dura. Sí, porque incendios, sí, son incendios, bueno, no tiene por qué. Lo que pasa es que los incendios últimamente nos están acosando tanto y haciendo que yo no quiero hacer daño. Es metafórico, eso, es pero metafórico. Sí que es cierto que nos das calor. Calor y provocar pequeñas revoluciones, ¿no? Sí. Emocionales y de reflexión. Pues sí, eso, Pepe, te deseamos que nos sigas encendiendo el corazón. Vale, pues muchas gracias. Gracias.